En el ejercicio 21.33 nos plantean que un electrón se lanza, aquí está el electrón con carga negativa, se lanza en presencia de un campo eléctrico entre dos placas. Miren el campo eléctrico que va hacia abajo. El hecho de que usted le digan que el campo eléctrico va hacia abajo, le están diciendo que esta placa es positiva. Esta placa toda está llena de cargas positivas, correcto. Y esta placa de acá tiene o está cargada negativamente, lo cual entonces va a generar que el campo eléctrico entre las dos placas sea uniforme, entonces se genera un campo eléctrico uniforme del más al menos, o sea que va hacia abajo. ¿Y eso qué va a implicar? Que se genere una fuerza eléctrica hacia arriba, ¿cierto? Hacia arriba va a haber una fuerza eléctrica que experimente el electrón. Esa fuerza eléctrica que experimenta el electrón, pues obviamente, ¿por qué hacia arriba? Porque siempre la fuerza eléctrica de una carga negativa en un campo eléctrico si ella es negativa, ella es contraria al campo. Y tiene sentido, si estas placas son positivas, pues entonces ella va a sentir atracción hacia la placa superior y esa atracción va a hacer que ella no siga su camino, su trayectoria, no siga esta trayectoria derecha, correcto, sino que ella se desvíe de su trayectoria. Y lo que me dicen es, asuma que ella se desvía una distancia y esa distancia y es medio centímetro, porque las dos placas están separadas 1 centímetro. Entonces la distancia y que ella se desvía es medio centímetro y sale por este punto, ¿correcto? Entonces es lo que plantean ahí. Digamos que usted puede estar pensando en que esto es un tiro parabólico y tiene toda la razón, porque es como cuando yo lanzo una piedra en presencia del campo gravitacional. Voy a hacer algo por acá. Si yo tengo una piedra acá y la lanzo, le doy una velocidad horizontal, esa piedra va a empezar a generar, ¿cierto?, un tiro parabólico. Ese tiro parabólico es debido a la fuerza, pero en este caso no eléctrica, sino a la fuerza gravitacional, ¿correcto? Que hace que ella tenga una aceleración hacia abajo. Esa aceleración hacia abajo es lo que nosotros denominamos la gravedad, ¿correcto? La aceleración de la gravedad que va hacia abajo y ella se desvía. Miren que es exactamente lo mismo. O sea que voy a tomar o a traerme conceptos de cinemática. Primero debo tener algo muy claro y es que en el eje X no hay aceleración y entonces yo lo que tengo es que la velocidad en el eje X se mantiene constante. Esta velocidad en el eje X se va a mantener constante. Y al mantenerse constante, entonces estamos hablando que utilizo la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme en X, o sea, de velocidad constante. Recuerden eso, la velocidad solo afecta el eje Y, en cambio el eje X no está siendo afectado por la fuerza eléctrica. Si hubiese otro campo acá horizontal, entonces sí lo afectaría y no puedo utilizar esta. De esta expresión ustedes van a notar que yo conozco la distancia que estuvo, digamos, en el recorrido, haciendo el recorrido la partícula o el electrón, la partícula o el electrón estuvo recorriendo 2 centímetros y de aquí despejé con la velocidad que se mantiene en X. Esa velocidad en X se mantiene constante, pasa a dividir acá, ¿cierto? Y el tiempo pasa acá y hago la división y obtengo este tiempo. Quiere decir que ella tomó un tiempo de 1.25 por 10 a la menos 8 segundos. Ahora, ¿para qué hallar el tiempo? Para hallar la aceleración con este tiempo. ¿Y cómo hallo la aceleración? Vuelvo a insistir, estoy utilizando conceptos de cinemática, correcto. Porque ya en el eje Y, yo sí tengo un movimiento acelerado. O sea, en este eje, si yo tengo una fuerza eléctrica, entonces tengo una aceleración hacia arriba, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la ley de Newton dice que toda fuerza produce una aceleración en el sentido de la fuerza. Fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, miren el orden en el que voy. Primero hallo el tiempo de caída. Es muy curioso, aquí alguien puede decir, profe, pero ¿cómo puedes decir que caída? Sí, está cayendo, pero en sentido de la Y positivo, bajo la acción de la fuerza eléctrica.
Entonces, si hay una fuerza eléctrica es porque hay una aceleración. Y si hay una aceleración, entonces debo trabajar con la ecuación de movimiento acelerado, es el movimiento uniformemente acelerado, donde despejo la aceleración, hago el despeje de la aceleración que es este, y coloco los valores que sé. Cuánto se desvió, que es medio centímetro, 5 por 10 a la menos 3, medio centímetro, en el tiempo al cuadrado, y entonces voy a obtener una aceleración alta, es una aceleración altísima la que me va a dar, ¿cierto? Reemplazo los valores, 6.4 por 10 a la 13 metros por segundo. Una vez obtenida esa aceleración, entonces me voy a la segunda ley de Newton. Si hay una fuerza y una aceleración, ¿cierto? Hay una fuerza eléctrica y esa fuerza eléctrica produce una aceleración, entonces yo puedo decir que se cumple la segunda, siempre se debe cumplir la segunda ley de Newton, pero además de eso hay otra relación supremamente importante y es la relación de fuerza eléctrica. Entonces no se les puede olvidar, esta que tengo acá es la segunda ley, ¿cierto? La segunda ley de Newton. Entonces esa que tengo acá es la segunda ley. Perfecto. Fuerza es igual a masa por aceleración. Pero esta que tengo acá es la fuerza que experimenta una carga eléctrica en presencia de un campo eléctrico. ¿Qué fue lo que pasó acá? Acá yo tengo una fuerza eléctrica, ¿cierto? Pongámosle aquí una E. Listo. Entonces es la fuerza eléctrica. Igualo estas dos expresiones, ¿cierto? Y al igualar esas dos expresiones, voy a despejar el campo eléctrico. Entonces lo que hago es igualo, ¿cierto? Igualo esta ecuación con esta ecuación y despejo el campo eléctrico pasando a dividir la carga, ¿cierto? Paso a dividir la carga, ¿lo ven? Y lo que hago entonces es un reemplazo. Entonces voy a reemplazar los valores para obtener el valor del campo eléctrico, que es lo que me están preguntando. Listo. Entonces me están preguntando en el numeral A, encuentre la magnitud del campo eléctrico, ¿cierto? Ahora le dicen, ¿qué pasa si en lugar de un electrón, si esta carga en lugar de un electrón es sustituido por un protón? Importante saber algo, y es que las dos, ¿en qué se diferencian? Tienen la misma carga, tienen exactamente la misma carga, pero la masa, este valor de la masa, esta es la masa de un electrón, ¿cierto? Entonces, la masa de un electrón es 9.1 por 10 a la menos 31, pero la masa de un protón, es por 10 a la menos 27, ¿cierto? O sea que es mucho mayor, es 10.000 veces mayor. Y entonces voy a traer esta ecuación, pero vamos a hacer el siguiente análisis. Miren, voy a despejar la aceleración. ¿Cuál sería la aceleración de un protón? ¿Cierto? Si yo despejo de acá, entonces sería Q por E dividido la masa, pero del protón, ¿cierto? Repito, estoy resolviendo el numeral B, ¿correcto? Entonces, coloco la masa de un protón. Como la masa del protón es mucho mayor, pues es 10.000 veces mayor que la masa de un electrón, ¿cierto? Entonces, ¿qué puedo llegar yo a la conclusión? Que esta aceleración es menor, entonces la aceleración del protón es menor. Si la aceleración del protón es menor, ella va a seguir, o sea, la desviación va a ser mucho menor que esta Y de acá. En otras palabras, si yo tengo la horizontal, vamos a tener la horizontal acá, voy a tratar de trazar aquí una línea horizontal, bueno, ¿cierto? Cuando yo lancé el protón, que lo voy a colocar acá, perdón, el electrón, que lo voy a colocar negativo, cuando lo lancé, él se desvió, ¿cierto? Una distancia y, correcto, que fue lo que yo dije, porque tenía una aceleración dada. Pero cuando yo lance un protón, y lo voy a colocar con rojo, cuando yo lance el protón en este mismo punto, él se va a desviar. Ah, pero venga, él no se va a desviar hacia arriba, eso es muy importante. El protón se va a desviar hacia abajo, ¿cierto? Pero se va a desviar menos acá, esta Y', Entonces, se va a desviar menos de lo que se desvió el electrón, porque al tener una aceleración en porque la aceleración va a ser así, ¿cierto? La aceleración en Y.
Entonces él se va a desviar menos. Esto es una parábola. Recuerda, eso no es una línea recta, eso es una parábola. Es como esta, exactamente así. Esto es una parábola, o como esta, pero con la línea hacia abajo. Y hacia abajo, ¿por qué? Porque el electrón siente la fuerza en dirección, perdón, estamos hablando del protón. El protón siente la fuerza eléctrica, pero hacia abajo. Entonces esa parte es muy importante que usted la tenga en cuenta. Siente la fuerza eléctrica o experimenta hacia abajo, entonces él se desvía hacia abajo. Pero se desvía menos porque hay una menor aceleración. Hay una menor aceleración, ¿correcto? Entonces, con ese desvío yo podría ya repetir, porque si tiene la misma velocidad, entonces calculo el mismo tiempo, ¿cierto? Calculo el mismo tiempo. El campo es el mismo, puedo hallar la aceleración, listo. Puedo hallar la aceleración, hagámoslo mejor al revés. Y si como conozco el campo eléctrico es este, no va a cambiar, ¿cierto? Ese campo eléctrico no va a cambiar. Entonces, conocido, pero aquí tengo que poner la carga del protón, ¿cierto? Entonces, conocido la carga del protón, la masa del protón y el campo eléctrico, encuentro esta aceleración. Con esta aceleración encuentro Y. Y voy a encontrar que esa Y es menor, listo, es menor que esta, que la del electrón. Y ahí pues concluimos este ejercicio.